Usted abre los ojos en la oscuridad. No hay sonido de batalla. Por primera vez en generaciones, el silencio de la paz es la melodía de la mañana. Pero esta no es la paz de la armonía, es la paz de la sumisión. Los reinos combatientes, que por siglos ensangrentaron esta tierra, ya no existen. Sus reyes están muertos, sus muros derribados, sus historias siendo borradas. Ahora, solo existe un poder, una voluntad, un nombre que se atreven a susurrar, Insi Juan, el primer emperador. Usted se levanta de su lecho de paja y el aire que respira parece diferente. Es el aire de un nuevo mundo, un imperio forjado en fuego y gobernado por hierro. Las viejas lealtades son crímenes. Los antiguos pensamientos, traición. Su vecino puede ser su hermano o el espía que sellará su destino. Cada moneda, cada camino, cada palabra que usa ha sido moldeada por la mano implacable del emperador. Esta es la historia de un día bajo su sombra, un experimento para entender lo que significaba ser un grano de arena en la fundación de la China unificada. Bienvenido al Imperio In. Pague sus impuestos y tenga cuidado con lo que desea. Su casa no es un castillo, es una célula en el gran cuerpo del imperio. Las paredes de tierra apisonada y la estructura de madera son simples, diseñadas para la máxima funcionalidad y el mínimo confort. La vida de su familia se desarrolla en una o dos habitaciones alrededor de un hogar central, el epicentro del calor y la alimentación. Ustedes duermen en esteras de paja y sus pocas pertenencias, vasijas de cerámica, herramientas agrícolas y quizás algunas ropas de cáñamo, se guardan en baúles. Como campesino, el Estado ha permitido que su familia posea esta tierra, un cambio radical. Pero esa posesión vino con un precio. Su familia no es solo una familia, es una unidad de producción. Cada grano de arroz o mijo que ustedes cosechan es contado. Una porción abrumadora se destina a los graneros del Estado para alimentar a los ejércitos y a los trabajadores de los grandes proyectos. La vida es una balanza precaria entre la subsistencia y el deber imperial. Cada día es un cálculo para sobrevivir, sabiendo que su pequeña casa existe solo para servir a un propósito mucho mayor. La privacidad es una ilusión. Las paredes de su casa son delgadas, pero la desconfianza es la barrera más gruesa que los separa de sus vecinos. El emperador, a través de su sistema legalista, instituyó el Baogia, la vigilancia mutua. Su familia forma parte de un grupo de 5 a 10 hogares, y todos son legalmente responsables por los crímenes de los demás. Si el jefe de la familia de al lado esconde un libro prohibido o se queja de los impuestos, y usted no lo denuncia, su propia familia será castigada con la misma severidad, a menudo, con trabajos forzados o la ejecución. El silencio se convierte en complicidad. El sistema transforma a cada vecino en un potencial espía y cada conversación en un riesgo calculado. Esta red de miedo y responsabilidad colectiva es la herramienta de control más eficaz del imperio. No necesita guardias en cada esquina, pues transforma a los ciudadanos comunes en guardianes del orden del Estado, garantizando que la lealtad al emperador suplante cualquier lazo de comunidad. En su aldea, la verdadera muralla no está hecha de piedra, sino de miedo. El conocimiento que su abuelo reverenciaba ahora es ceniza. Usted vive en la era del silencio intelectual, un resultado directo de la política imperial de quemar los libros y enterrar a los eruditos. Agentes del emperador confiscaron las crónicas de los reinos conquistados, los textos de filosofía, las poesías y las enseñanzas de las 100 escuelas de pensamiento. Casi todo fue arrojado a las llamas. Mantener un texto de Confucio o un poema que elogiara a un antiguo señor no solo era ilegal, era un acto de traición castigado con la muerte. El objetivo era brutal y claro, borrar el pasado para que ninguna idea pudiera desafiar el presente. El pensamiento crítico, el debate y la filosofía fueron reemplazados por la obediencia ciega a la ley. Los únicos libros permitidos son los prácticos, manuales sobre agricultura, medicina y adivinación. El imperio no desea que usted piense, sino que obedezca. La memoria histórica está siendo reescrita a la fuerza, y el fuego fue la principal herramienta para garantizar que solo una historia pudiera ser contada, la de la gloria y el poder absoluto de In. Mientras el conocimiento antiguo ardía en llamas, una nueva forma de poder era grabada en rollos de bambú. El emperador ordenó la unificación de la escritura. Las decenas de estilos caligráficos que variaban entre los antiguos estados fueron abolidos y reemplazados por un único conjunto de caracteres estandarizados, la escritura de sello pequeño. Esta no fue una mera reforma estética, fue una revolución administrativa.
Ahora, un decreto escrito en la capital, Xianyang, puede ser leído y comprendido sin ambigüedad por un oficial en la provincia más remota. Leyes, órdenes militares, registros de impuestos y proyectos de ingeniería podían ser comunicados con una eficiencia nunca antes vista. Con pincel y tinta, los burócratas se convirtieron en los nervios del imperio, transmitiendo la voluntad del emperador a cada rincón de la tierra unificada. Al forzar a todos a escribir de la misma manera, Inzihuan no solo creó una burocracia poderosa, sino que también implantó la semilla de una identidad cultural compartida que superaría a la propia dinastía y definiría lo que significaba ser chino para siempre. En la China unificada, la justicia no es una cuestión de moral o de honor, es una ecuación. El legalismo, la filosofía de gobierno del imperio, dicta que la ley es absoluta, transparente e impersonal. No importa si usted es un noble o un campesino, la ley se le aplica de la misma forma. En teoría, es un sistema justo. En la práctica, es aterrador. Para cada crimen, existe un castigo específico e invariablemente severo, detallado en los códigos de ley distribuidos por todo el imperio. Robar un buey, huir del trabajo obligatorio, albergar a un desertor, cada ofensa tiene su precio en trabajos forzados, mutilación o muerte. No hay espacio para la misericordia o las circunstancias atenuantes. La intención del sistema no es rehabilitar, sino disuadir a través del miedo. Usted vive sabiendo que la red de reglas es vasta y sus garras son afiladas. El orden que reina en las calles y en los campos se mantiene no por la lealtad de los hombres, sino por el miedo que sienten a la lógica implacable e ineludible de la ley del emperador. Si usted es declarado culpable, no espere languidecer en una celda. El imperio no desperdicia recursos, especialmente mano de obra. Las prisiones son, en su mayoría, solo lugares de espera. La verdadera sentencia es el trabajo forzado. Condenados de todo el imperio son transformados en una fuerza de trabajo desechable, encadenados y enviados a los proyectos monumentales que son el orgullo y la columna vertebral del Estado. Usted los ve marchar en largas filas. Hombres cuyo crimen fue llegar tarde al servicio militar o no pagar los impuestos a tiempo. Ahora, rompen piedras bajo el sol abrasador para erigir la gran muralla, una tumba sin nombre para miles. Otros son enviados a pavimentar las vastas carreteras imperiales o a construir la más grandiosa de todas las obras, el mausoleo secreto del emperador, con su ejército de guerreros de terracota. Su crimen los despojó de su nombre y de su humanidad, transformándolos en meras herramientas para la construcción de la gloria eterna de Inzihuan. Usted camina por una carretera como nunca ha visto. Recta, ancha y elevada, corta valles y llanuras con una determinación implacable. Esta es una de las carreteras directas del emperador, las arterias que bombean el poder de la capital, Xianyang, a todo el cuerpo de China. No fueron construidas para su comodidad, sino para la velocidad del Estado. Su ancho estandarizado permite que las tropas marchen rápidamente para aplastar cualquier señal de rebelión antes de que pueda crecer. Por ellas, los recaudadores de impuestos viajan con eficiencia, garantizando que la riqueza de las provincias fluya sin impedimentos hacia el tesoro imperial. Mensajeros a caballo galopan por estas vías, llevando decretos en rollos de bambú que pueden sellar el destino de una ciudad entera en cuestión de días. Estas carreteras no son una invitación al viaje, sino un instrumento de control. Son la prueba física de la omnipresencia del emperador, una red que enlaza cada valle y montaña, garantizando que ningún lugar esté verdaderamente lejos del alcance de su voluntad de hierro. Si usted mira hacia el norte, hacia las montañas áridas que marcan la frontera del mundo civilizado, verá la más ambiciosa y brutal de todas las obras. No es una única muralla, sino la unión forzada de decenas de barreras antiguas, conectadas por nuevas secciones de tierra apisonada, piedra y los cuerpos de incontables trabajadores. Esta es la gran muralla de 10.000 li. Su propósito es uno solo, mantener a los bárbaros fuera. Las tribus nómadas Xiongnu, jinetes veloces de las estepas, son una amenaza constante. La muralla es la respuesta del imperio, una línea defensiva monumental, guarnecida por soldados, que separa el mundo agrícola y ordenado de China del caos de las tierras del norte. Para usted, es un símbolo de seguridad, pero también un recordatorio del costo humano del imperio. Cada torre de vigilancia, cada metro de tierra compactada, fue pagado con el sudor y la sangre de cientos de miles de condenados y campesinos reclutados, muchos de los cuales murieron allí, sus cuerpos sepultados en la propia estructura que ayudaron a erigir. En su mano, usted sostiene un pequeño disco de bronce con un agujero cuadrado en el centro. Es una moneda Banlian.
Antes de ella, el comercio era un caos. Cada uno de los antiguos reinos tenía su propia moneda, algunas en forma de cuchillos, otras de palas, cada una con un peso y valor diferente. Comprar o vender algo de una región vecina era una pesadilla de cálculos y desconfianza. Ahora, eso se acabó. El emperador abolió todas las antiguas monedas, derritiéndolas para forjar esta, la única unidad de cambio legal en toda China. Esta estandarización transformó la economía. Un mercader ahora puede viajar de norte a sur usando la misma moneda, facilitando el comercio en una escala inimaginable. Más importante, el Estado puede ahora recaudar impuestos de forma unificada y eficiente. Esta pequeña pieza de metal no es solo dinero, es un símbolo de la centralización del poder, un instrumento que garantiza que toda la riqueza del imperio pueda ser medida, controlada y, finalmente, canalizada hacia la capital. Usted oye el sonido de una carreta acercándose y nota algo extraordinario, la fluidez con la que se mueve. Antes de la unificación, los caminos de tierra eran un laberinto caótico de surcos de diferentes anchos, pues cada región construía carretas con sus propios estándares. Un viaje largo significaba baches constantes o la necesidad de cambiar de vehículo. El emperador, en su búsqueda obsesiva por la eficiencia, decretó una de las más geniales y simples de todas las estandarizaciones, el ancho de los ejes de las carretas. Ahora, todas las carretas encajan perfectamente en los surcos de las nuevas carreteras imperiales. Lo que parece un detalle trivial fue una revolución logística. El transporte de granos de los campos a los graneros del Estado, el desplazamiento de suministros para el ejército en la Gran Muralla y el flujo de mercancías se volvieron exponencialmente más rápidos y fáciles. Al estandarizar el simple eje de una carreta, el emperador no solo arregló los caminos, aceleró el pulso del imperio. El trono que gobierna su vida está ocupado por una paradoja. Insi Huan, el hombre que unificó el mundo, es movido tanto por la genialidad como por un miedo profundo. Usted oye historias sobre sus incansables viajes de inspección, jornadas que lo llevan a todos los rincones de su vasto dominio. Pero estos no son solo viajes de un administrador, son las huidas de un hombre que teme el estancamiento y el puñal de un asesino. Se dice que nunca duerme en el mismo palacio 2 noches seguidas y que pasadizos secretos conectan todas sus estancias. Su mayor obsesión, sin embargo, es la muerte. Financia expediciones carísimas en busca de islas místicas y elixires que prometen la vida eterna. El arquitecto del orden más implacable que China ha conocido es, en su esencia, un hombre que lucha desesperadamente contra el desorden final de su propio cuerpo, aterrorizado por la mortalidad que se aplica a todos, menos, en su mente, a él. Usted no se refiere a su gobernante como Rey Wan. Ese es un título para mortales. Insi Huan creó uno nuevo para sí mismo, Wandi, o emperador. Es una palabra que combina los términos para augusto y divino, elevándolo a un estatus sin precedentes, un vínculo directo con los cielos. Este no es solo un título, es una declaración de divinidad. Durante sus viajes, erige estelas de piedra en montañas sagradas, grabando en ellas sus hazañas para que todos puedan leer. Las inscripciones no hablan de un simple gobernante, sino de una fuerza cósmica que trajo orden al caos, pacificó la tierra y unificó el universo. Esta propaganda implacable está en todas partes. Su objetivo es asegurar que usted no vea a su líder como un conquistador, sino como el cumplimiento de un destino celestial. La obediencia no es exigida solo por la ley, sino por la religión. Se le enseña a temer su poder y a reverenciar su figura, el hombre Dios cuyo poder absoluto se presenta como la voluntad misma de los cielos. La paz en la que vive fue comprada con sangre por la máquina de guerra más letal que estas tierras han visto. Cuando usted ve una legión ir marchando, no ve una banda de guerreros, sino un sistema. La disciplina es de hierro. Cada soldado empuña armas de bronce estandarizadas, producidas en masa en arsenales estatales, lanzas, espadas y, sobre todo, la temible ballesta, un arma capaz de perforar armaduras a gran distancia. Pero la verdadera fuerza del ejército es su brutal meritocracia. Aquí, el nacimiento noble no significa nada. El ascenso, las tierras y los títulos se conquistan de una única forma, presentando las cabezas decapitadas de los enemigos. Esta política transforma a cada soldado en un cazador implacable, motivado por una sed de avance personal que se traduce en una ferocidad inigualable en el campo de batalla. El ejército de Yin no solo conquistó reinos, aniquiló ejércitos enteros, pavimentando el camino hacia la unificación con una eficiencia aterradora. Escondido bajo la tierra, no muy lejos de la capital, otro ejército permanece en silencio y en formación.
Es la guardia personal del emperador para la eternidad. Miles de soldados de arcilla de tamaño real, cada uno con un rostro único, armadura detallada y armas reales, están dispuestos en fosos de batalla, listos para defender a su maestro en la vida después de la muerte. Hay arqueros, oficiales, generales y caballería con sus carros. Esta obra monumental, mantenida en secreto durante su construcción, revela la escala de la visión y del poder de Insi Huan. No solo pretendía gobernar el mundo de los vivos, sino también comandar el mundo de los espíritus. La existencia de este ejército de terracota es la prueba máxima de su poder, la capacidad de movilizar a cientos de miles de artesanos y trabajadores para un proyecto fúnebre, creando una réplica inmortal de la máquina de guerra que le dio el control sobre todo. Es un ejército que nunca marchará, pero que representa la ambición sin límites del primer emperador. La tierra que usted hará con sus propias manos ahora es suya. Esa es la promesa y la trampa de la reforma agraria del emperador. El antiguo sistema feudal, donde usted trabajaba en las tierras de un noble a cambio de protección, fue abolido. Ahora, usted es un propietario. Esta nueva libertad, sin embargo, viene con una nueva correa. Al eliminar a los señores de tierras intermedios, el Estado lo ha hecho directamente responsable ante él. Su familia está registrada, su tierra es medida y su producción es grabada con una eficiencia implacable. Ya no debe lealtad ni una porción de la cosecha a un señor local, sino al distante e insaciable tesoro imperial. La reforma no fue un acto de generosidad, fue un cálculo estratégico. Al transformar a millones de campesinos en pequeños propietarios y contribuyentes directos, el emperador garantizó un flujo constante y masivo de granos e ingresos, creando la base económica sólida necesaria para financiar sus guerras, sus proyectos y su poder absoluto. Su cosecha, y la de millones como usted, no depende solo del sudor y la suerte, sino de una ingeniería monumental. El poder de In no se expresa solo en muros, sino también en agua. El imperio mantuvo y expandió proyectos de irrigación colosales, como el sistema de Dujianyan. Esta maravilla de la ingeniería, construida antes de la unificación, fue aprovechada y ampliada para domar el río Min, desviando sus aguas para irrigar las fértiles llanuras de Chengdu. Al controlarlas inundaciones y garantizar un suministro constante de agua, estos proyectos transformaron regiones enteras en graneros del imperio. La abundancia agrícola resultante es lo que sostiene todo, el ejército en la frontera norte, los trabajadores que erigen los palacios y el mausoleo, y la propia burocracia que administra su vida. Usted planta sus semillas en una tierra pacificada por la espada, pero que solo se vuelve fértil gracias a la genialidad de ingenieros que, en nombre del Estado, domesticaron los propios ríos. Mientras usted trabaja bajo el sol, en los puertos se esparcen rumores de una búsqueda muy diferente. El emperador, el hombre que comanda la vida y la muerte de millones, no acepta su propio fin. Usted oye sobre las grandes flotas, barcos cargados con tesoros y cientos de jóvenes, enviados al mar del este bajo el mando de magos y alquimistas. La misión de ellos no es conquistar, sino encontrar Penglai, la legendaria isla donde residen los 8 inmortales y donde se puede encontrar el elixir de la vida eterna. Para usted, estas historias son casi mitos, cuentos de barcos fantasmas que nunca regresan. Pero son reales. El Estado, que exige cada grano de su cosecha con una lógica fría, gasta fortunas inimaginables en una búsqueda desesperada y mística. El gobernante que desterró la filosofía y la poesía en favor del pragmatismo absoluto está, él mismo, apostando el tesoro del imperio en una leyenda, revelando que su mayor miedo no son los ejércitos enemigos, sino el tiempo. La búsqueda de la inmortalidad no ocurre solo en mares lejanos, sino también en las cámaras secretas del palacio. Allí, los alquimistas trabajan día y noche, no con leyendas, sino con minerales. Y creen haber encontrado la sustancia de la vida eterna, el mercurio. Para ellos, este metal líquido y plateado, que parece vivo, es la clave para la longevidad. El emperador, en su ansia por engañar a la muerte, probablemente consume pequeñas píldoras de mercurio preparadas por sus consejeros más confiables. Es la ironía más trágica. La sustancia que él cree que es el elixir de la vida es, en realidad, un veneno lento y potente. Quizás usted oiga rumores sobre la salud inestable del emperador, sus ataques de ira y su creciente paranoia. Usted no sabe la causa, pero el mercurio está, muy probablemente, destruyendo su cuerpo y su mente. El hombre que unificó China en busca de un orden eterno está, inadvertidamente, acelerando su propio fin caótico a través de esa misma búsqueda. El centro del universo, el hombre Dios que se declaró eterno, está muerto.
La noticia, inicialmente ocultada por la corte en una maniobra desesperada, finalmente se esparce como fuego en pasto seco. El miedo que mantenía unido al imperio se evapora, y en su lugar surge el odio. El poder, concentrado de forma tan absoluta en un solo hombre, revela su fragilidad fatal. Su heredero es débil, una marioneta en manos de eunucos y ministros traicioneros. La presión brutal que el imperio ejerció sobre el pueblo durante 15 años finalmente encuentra un punto de ruptura. De repente, por toda China, las rebeliones estallan. Campesinos, liderados por hombres que ya no tienen nada que perder, toman las armas. Descendientes de la antigua nobleza, humillados y despojados, ven su oportunidad de venganza. El orden implacable de Yin se deshace en un caos sangriento. La dinastía que fue forjada para durar 10.000 generaciones apenas sobrevive por 3 años después de la muerte de su fundador, desmoronándose con la misma velocidad y violencia con que fue construida. El imperio de Yin Shi Huang se convierte en polvo, pero su visión se niega a morir. La dinastía Yin fue corta, brutal y un fracaso en su propia longevidad. Sin embargo, el molde que creó para China demostró ser eterno. La idea de una nación unificada bajo un gobierno central, antes un sueño de filósofos, ahora era una realidad comprobada. La siguiente dinastía, la Han, se levantaría de las cenizas de la rebelión. Aunque repudiaron la tiranía de Yin, construyeron su duradero imperio sobre los cimientos que él dejó: la escritura unificada, las carreteras, la moneda única, y lo más importante, la estructura de un estado burocrático centralizado. La brutalidad de Yin pasó, pero su legado permaneció grabado no en la piedra, sino en la propia concepción de China. El sueño de todo bajo el cielo perteneciendo a un único imperio fue forjado por Yin, y esa idea definiría el destino de esta civilización por los próximos 2 milenios. Si usted ha llegado hasta el final de este viaje, es porque comprende que un imperio puede caer, pero sus ideas pueden moldear el mundo para siempre. El eco de la voluntad de Yin todavía resuena en la historia. Para continuar desentrañando los proyectos, las tiranías y los legados de los grandes imperios del pasado, no olvide suscribirse al canal, para que nuestra expedición por la historia nunca se pierda. Dejar su comentario. ¿Fue la dinastía Yin un acto de genialidad administrativa o de tiranía insostenible? Queremos saber su opinión. Y compartir este vídeo con otra persona que se fascine por la forma en que el poder construye y destruye mundos, pues cada vez que se comparte se mantiene viva esta gran discusión. Nuestro tiempo en Xianyang termina aquí. Pero nuestro viaje por la historia apenas comienza. Gracias por vernos.